Hola a todas y a todos, mi nombre es Purificación López Igual y en primer lugar quisiera dar las gracias a las organizadoras del primer Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Investigación en Trabajo, Género y Vida Cotidiana, Tragedic, por la oportunidad de poder compartir con todas y con todos vosotros los resultados de nuestra investigación. Una investigación que es fruto del estudio denominado Avances y desafíos de las políticas que promueven la participación laboral de las mujeres en América Latina, Caribe y Europa en el contexto de la recuperación económica postpandémica, financiado por el programa Eurosocial y la Fundación EULAC, y que hemos llevado a cabo conjuntamente Julia Espinosa Fajardo de la Universidad de Sevilla, Paula Rodríguez Modroño de la Universidad Pablo de la Vide y yo misma. A continuación expondré los principales resultados que presentamos con la ponencia denominada Igualdad de Género y Equidad en la Legislación sobre Teletrabajo, un análisis de la Ley Española de Trabajo a Distancia. El estudio se enmarca en el contexto de transformación digital que caracteriza la denominada Cuarta Revolución Industrial y en los impactos sobre las desigualdades de género en el mercado de trabajo. En los últimos años, los avances tecnológicos impulsados por los procesos de digitalización económica están provocando un aumento de diversas formas de trabajo flexible. Así, por ejemplo, la modificación de los espacios y los tiempos de trabajo a través del teletrabajo está impactando en las relaciones laborales y en las condiciones de empleo en general. Y estos cambios afectan de manera muy desigual a hombres y a mujeres, como consecuencia de la división sexual del trabajo y de las desigualdades todavía patentes en el mercado laboral y en la sociedad en general. Por todo ello, y atendiendo a recientes estudios en esta materia, como se recogen en la transparencia que estamos observando, se ve un riesgo en la reproducción de las desigualdades estructurales de género, así como otras ligadas a la clase social, el origen geopolítico o la edad. Y en este complejo escenario hay que señalar que la legislación en materia de empleo conforma un instrumento con un gran potencial para reducir esas desigualdades en el mercado laboral, siempre y cuando se regulen los derechos y las obligaciones de las partes con un enfoque interseccional y sensible al género. Hay que destacar que la legislación sobre teletrabajo a escala iberoamericana existe ya en un número considerable de países, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay y Perú. Aunque, y también España, es escasa la atención que prestan a cuestiones relativas al género y la interseccionalidad. Son diversos los estudios y los debates académicos que destacan las ventajas del teletrabajo, como podemos observar en la transparencia que estamos viendo en estos momentos a la izquierda. Por ejemplo, en cuanto al aumento de la autonomía y la flexibilidad en el trabajo, y en particular para las mujeres, especialmente en el tema de la conciliación. Por el contrario, hay otros estudios, como también se recogen en la transparencia, que ponen el foco en las desventajas que están producidas básicamente por la intensificación del trabajo. La dedicación constante, en horarios irregulares, que favorece sobre todo la intromisión de la vida laboral en la personal. Una virtualización esta de las relaciones laborales que tiene impactos diferenciados por género, ligados a los diferentes usos del tiempo y reparto de tareas de cuidados no remunerados dentro de las unidades familiares y que provoca riesgos como el refuerzo de los roles tradicionales de género, que se ven acentuados cuando se toman en consideración otros factores como puede ser la clase social, el origen geopolítico o la edad de la persona que teletrabaja. En este entorno laboral digitalizado, como se ha demostrado en recientes investigaciones, existen diferencias entre hombres y mujeres tanto en los tipos de teletrabajo como en su intensidad y condiciones. Por destacar algunos aspectos, los hombres teletrabajan desde múltiples lugares y las mujeres suelen hacerlo únicamente desde casa.
siendo esta la modalidad en la que se concentran los trabajos de menor estatus, con más autónomos y con peores condiciones laborales. Por otra parte, la conciliación solo ocurre cuando las mujeres reducen las horas que dedican al teletrabajo, a cambio de menos ingresos y de un deterioro de su carrera profesional. Así también las mujeres obtienen los mejores resultados de salud cuando teletrabajan solo varias veces al mes, mientras que la salud de los hombres es mejor cuando teletrabajan varias veces a la semana. Y el nivel socioeconómico y la edad inciden de forma entrecruzada con el género en la participación en el mercado laboral y también en las experiencias concretas del teletrabajo que llevan a cabo. También hay que decir que los impactos del teletrabajo sobre las posibilidades de conciliar teletrabajo y familia y sobre las desigualdades de género dependen también de cómo las sociedades organizan la provisión social de cuidados. Así, las políticas transformadoras de género se relacionan positivamente con la probabilidad de teletrabajar de las mujeres. En este contexto que he intentado sintetizar, se encuadra nuestro estudio. Se centra en el escenario español, en concreto en la Ley 10/2021 de trabajo a distancia, y tiene como objetivo analizar los avances y desafíos que en materia de igualdad de género y de equidad tiene la política de teletrabajo en España. Conscientes de que las leyes y las políticas públicas no son neutras al género ni a otros factores de desigualdad, sino que tienden a reproducir estas desigualdades estructurales, el estudio se centra en tres dimensiones: la inclusión de género, la atención a la interseccionalidad y la transformación incremental. Por inclusión de género se entiende la atención a las problemáticas específicas relativas a género y teletrabajo en la ley, apostando por un enfoque transformador que sitúa las desigualdades de género en el centro y vaya más allá de un enfoque de añada mujeres y mezcle. Por otra parte, la atención a la interseccionalidad hace referencia a la consideración en el diseño de la ley de la interrelación entre diferentes tipos de desigualdades: género, clase social, origen geopolítico y edad, entre otras. Y en tercer lugar, la transformación incremental se refiere a los cambios propuestos en la ley en materia de igualdad de género y equidad en relación con los marcos normativos previos. La metodología que hemos aplicado en el estudio se ha basado en un análisis crítico de marcos y un conjunto de entrevistas a actoras clave procedentes tanto del mundo universitario como de organizaciones sindicales. El análisis crítico de marcos ha ayudado a estudiar cómo se incluyen o no los contenidos de género e interseccionalidad en la ley y las inconsistencias en términos de diagnóstico y pronóstico. Y las entrevistas han contribuido a situar la ley en el marco de los debates sociales y académicos y valorar hasta qué punto esta ley propone cambios en materia de género e interseccionalidad respecto a los marcos normativos previos. Los principales resultados que exponemos a continuación, hay que destacar que la ley presenta luces y sombras en relación al tratamiento de las cuestiones ligadas al género y la interseccionalidad. En primer lugar, en la ley se hace un llamamiento a no reproducir los roles de género, a fomentar la corresponsabilidad y a atender a colectivos específicos. Identifica como problema las desigualdades de género y la intersección entre algunos factores de desigualdad que incrementan el nivel de vulnerabilidad de las personas. En concreto, en la definición del problema público a abordar en la ley, esta es sensible a los efectos de la crisis en la población femenina y juvenil, aunque entre los problemas estructurales del mercado laboral español, no se explicitan las desigualdades de género como un problema sistémico. Por otra parte, hay que decir que sitúa los temas relativos a la igualdad entre los objetivos y las disposiciones generales que desarrolla. Sin embargo, los mecanismos para asegurar la atención a estos aspectos en los procesos de teletrabajo no quedan lo suficientemente definidos y esto puede generar que no sean atendidos en la práctica. Aparte de estas cuestiones ligadas de forma concreta con la igualdad de género, la ley también se hace eco de otros riesgos del teletrabajo ligados al factor de la edad o a personas con discapacidad, evidenciando la atención a desigualdades múltiples, aunque sin especificar
un abordaje de la interseccionalidad que atienda al cruce entre las mismas. En cuanto a los resultados del análisis de la dimensión relativa a la transformación incremental, queremos señalar los cambios en el reconocimiento de las desigualdades de género y otras desigualdades sociales en relación con marcos normativos previos, tanto a escala estatal como internacional. Así, por ejemplo, a escala estatal hay que señalar que la Ley de Trabajo a Distancia va un paso más allá en cuanto a la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral. Al referenciar esta ley analizada del teletrabajo, aspectos como la conciliación, la corresponsabilidad o la protección de las personas teletrabajadoras. Y se hace eco también del Real Decreto de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Hay que destacar que esta norma refleja una fuerte voluntad política para facilitar una mejor distribución de los cuidados y el trabajo doméstico entre hombres y mujeres. En cuanto al marco internacional, la Ley Española de Trabajo a Distancia se enmarca en la Agenda 2030, el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, el Convenio 177 de la Organización Internacional del Trabajo y la Recomendación 184 sobre trabajo a domicilio de esta misma organización. De acuerdo con todo lo expuesto, las principales conclusiones de este estudio son las siguientes. Por una parte, se producen avances en cuanto a los contenidos relativos a la igualdad de género, con el objetivo de no agravar las desigualdades entre hombres y mujeres, como consecuencia de la expansión del teletrabajo y de la desigual distribución de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado entre hombres y mujeres. Sin embargo, en esta ley no se muestra una mirada específica a la intersección entre factores de desigualdad. Aunque se pone el foco en la población joven o con discapacidad como colectivos más vulnerables, no se atiende al cruce entre estos factores de desigualdad o la interacción con otros como el género o la clase social. Por otro lado, se ha detectado en el análisis un desequilibrio entre el diagnóstico de la situación de la que se parte y el propósito. Se reconoce la existencia del problema, pero se observa falta de desarrollo de medidas concretas para combatir las desigualdades de género. En cuanto a la propuesta de acción, hay que señalar el papel destacado de la negociación colectiva, tanto en el diseño de la norma como en su posterior desarrollo, en relación con la conciliación y los planes de igualdad. Este es considerado un instrumento clave por las expertas consultadas para llevar a cabo el estudio, por la oportunidad que supone para impulsar medidas que reduzcan el riesgo del teletrabajo desde una perspectiva de género. Aunque también se ha notado que habrá que estar pendientes a cómo estas cuestiones son priorizadas y tratadas dependiendo de los distintos sectores económicos y los agentes que tengan voz en estos procesos de negociación. Por todo ello, y en línea con todo lo analizado, se sugiere diseñar una serie de medidas complementarias a las incluidas en la ley. Entre otras, para lograr una mayor equidad en la distribución del trabajo de cuidados y domésticos no remunerados, definir acciones contra los estereotipos de género a través de la colaboración público-privada y implicando a todos los agentes sociales. Asimismo, se pide una mayor corresponsabilidad del Estado con más inversiones públicas que garanticen la oferta y disponibilidad de infraestructuras y servicios públicos y accesibles de cuidados. Con esto hemos terminado la presentación de los principales resultados de nuestra investigación. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención.